parece que así ya es la hora y vamos a tratar de aprovechar a full, así que a lo mejor nos vamos a conectar 2 veces, ¿sí? Igual las que avisen a sus compañeras que las que no se pueden conectar no pasa nada, todo queda grabado. Ya hoy terminaríamos con Piaget, ¿sí? Se nos hizo un poquito largo Don Piaget, pero bueno, hoy lo terminamos. Vamos a hacer un repasito general de todo. Del periodo sensorio-motor, ¿les quedó alguna duda? Yo creo que a ese le dimos bastante. Después del periodo sensorio-motor, ¿se acuerdan que va entre 0 y 2 años? Es decir, desde el recién nacido hasta los 2 años. Hay algo que ocurre muy importante, que fue la clase pasada que les dejé grabada, y que es fundamental que lo sepan y lo recuerden aún en el momento del examen, que es la aparición de la función semiótica o eh, simbólica, ¿sí? Bien, eso es como una gran bisagra, un gran punto de inflexión que ocurre en el desarrollo, ¿sí? Cognitivo del ser humano, y que es el que va a permitir o va a abrir puertas para la adquisición de un montón de otros aprendizajes, ¿sí? Y habíamos visto, según ese video, que la función simbólica o semiótica se puede manifestar de distintas formas. Si yo puedo observar cómo se está dando la aparición de esta función con observar un niño, sí, una niña, y ver ciertas cosas. Por ejemplo, la imitación diferida. Yo veo que hace ciertas acciones, ¿sí? Que uno las ve y dice, ah, mira, está imitando a, no sé, a cómo la mamá la reta, ¿sí? O está imitando cómo el doctor la revisó, el pediatra la revisó hace unos días. Y uno piensa, bueno, pero está ese objeto al cual está imitando, ¿está presente? O vemos que, no sé, se pone a martillar como estuvo viendo que el papá o el abuelo estuvo martillando. Y uno ve que el objeto al cual están representando no está frente a ellos, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, es una imitación diferida, porque no está el modelo presente. Y eso me está indicando a mí que hubo una internalización de una imagen, ¿sí? Hay algo que era externo y ahora se internalizó, se transformó en una imagen mental, ¿sí? Y esa, la imagen mental, es otra de las características que, si bien no las puedo observar, no puedo meterme dentro de la cabeza de este pequeño que está en desarrollo, pero sí puedo ver que hay imágenes mentales, construcciones que se internalizaron, que pueden ser algo visual, algo auditivo, algo táctil, un recuerdo, ¿sí? Que da evidencia a través de una externalización que está ahí, ¿sí? Una conducta que se internalizó y se transformó en una imagen mental. Cuando pensamos en imagen mental, siempre lo asociamos, al poner la palabra imagen, que es algo meramente visual, y no siempre son cuestiones visuales. ¿Ah? Otra de las cosas que aparecían en el video, que se dieron cuenta que era un video del año pasado, tenía el pelo más largo, todo, eh, es el dibujo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está representando algo que está internalizado, lo representa a través de un gráfico, un dibujo, puede ser una escultura con plastilina, ¿sí? Puede ser una escultura con objetos o una pequeña maqueta, ¿sí? Entonces está representando algo que está interno, si una representación interna la externaliza de alguna manera, por ejemplo, a través de un dibujo. Otro es el juego simbólico, y es lo que ustedes más van a ver, sobre todo dibujo y juego simbólico, lo van a ver en el jardín, ¿sí? Los rincones del juego, y entonces juego a la mamá, juego a, no sé,
al albañil, juego al electricista, juego al doctor, ¿sí? Son juegos simbólicos. Y utilizo distintos objetos para representar otras cosas que no tienen nada que ver con ese objeto que yo estoy representando, ¿sí? Y ahí aparece este juego de palabras entre el significante y el significado, aquello que yo quiero representar y aquel objeto que yo utilizo para representar eso. Y yo les decía, bueno, tomo esto que en realidad es un desodorante, hago de cuenta que es un bebé y lo tapo con, no sé, con esto que es un barbijo. Y entonces mi bebé está dormido, ¿sí? Y el juego simbólico es mucho más enriquecedor, mucho más creativo. Nosotros le solemos decir creatividad a eso, pero el juego simbólico es mucho más enriquecedor cuanto mayor distancia hay entre el objeto que utilizo y aquello que en realidad quiero representar. ¿Sí? Bien, juego simbólico es otra de las cuestiones que aparece. Y el último, sí, que lo van a ver en segundo año, es el lenguaje. Recordemos que entre los 2 y los 3 años, cuando uno observa a un niño, surge una explosión del lenguaje. Y entonces vemos que aparece toda una catarata de palabras que comienzan a utilizar y a construir oraciones cada vez más complejas, cada vez más variadas. Y uno dice, ¿quién les enseñó todo eso? Y uno se da cuenta que algunas cosas las aprendieron por imitación, repitiendo palabras que dicen los adultos o niños más grandes, y otras fueron construcciones propias que nadie les enseñó. Bueno, todo eso lo van a ver cuando lleguen a segundo año, que van a ver una unidad exclusiva de lenguaje. ¿Está? Entonces esas son distintas manifestaciones. Fíjense en qué importantes que son y que Piaget las denominó funciones simbólicas o semióticas. ¿Tá? Bien, justamente en este tiempo que aparece esta función, aparece un periodo que Piaget lo denomina como preoperatorio, una sala anterior a la aparición de las operaciones. Y ahí les voy a compartir un pequeño power que yo armé, ¿sí? Para que les resulte un poquito más comprensible y puedan seguir de manera visual esto de este periodo que Piaget denominó periodo preoperatorio, que porque sea el preludio o la antesala de la aparición del periodo operatorio, no quiere decir que es un periodo de poca importancia, ¿sí? Sino que es muy, muy importante. ¿Cuáles son estas características de este periodo preoperatorio? Hay algo fundamental. Mientras que en el periodo sensorio-motor, ¿sí? Eh, todo el contacto que el niño tiene con los objetos es a través de la acción, manipular, chupar, golpear, ¿sí? Utiliza todos esquemas que son propios de la acción, ¿sí? Sobre el entorno. En el periodo preoperatorio, esta acción, que es bien externa, comienza a internalizarse, ¿sí? Pensemos, conductas que fueron totalmente externas comienzan a transformarse, por ejemplo, en una imagen mental, ¿sí? En un recuerdo que pueden evocar, que está guardado en su memoria y que lo pueden externalizar de otra manera. Entonces, en el periodo preoperatorio comienza la internalización de las acciones. Todo lo que era accionar externamente del niño sobre el entorno, sobre los objetos, esto comienza a hacerse cada vez más interno. Y eso es fundamental. Periodo preoperatorio para Piaget abarca desde los 2 años aproximadamente hasta los 6, 7 años de edad, que es justo la etapa de jardín, ¿sí? A ustedes van a llegar niños, niñas, que van a estar transitando el periodo preoperatorio. Vamos a ver estas características.
que hay un pensamiento que es muy egocéntrico, ¿sí? Su pensamiento se limita, por ejemplo, a considerar de las cosas una sola característica. Por ejemplo, si yo les doy dos bolitas, ¿sí? O dos paquetitos de plastilina que son iguales, y yo le pregunto si hay la misma cantidad de los dos, el niño o la niña va a ver, sí, va a observar que sí, y van a decir que sí, que hay lo mismo en los dos cuadraditos o rectangulares de plastilina, ¿sí? ¿Se imaginan la situación? Bien, ahora si yo tomo uno de esos dos rectangulitos de plastilina y lo estiro y yo vuelvo a preguntarle si hay la misma cantidad, me va a decir que no, ¿sí? Y si le pregunto por qué no hay la misma cantidad, me va a decir porque este es más grande, es más largo, ¿sí? ¿Por qué está pensando esto? Que en realidad varió la cantidad, cuando en realidad uno se da cuenta que no agregó plastilina ni quitó plastilina, porque están considerando en realidad una sola variable, están viendo una sola característica. Y esto que se puede observar en una experiencia como por ejemplo plastilina, así es en todos los aspectos. Ellos van a considerar siempre una sola característica, una sola opinión, y siempre es la propia, ¿sí? Por eso se dice que el pensamiento es egocéntrico y que es irreversible. ¿Por qué? Si yo tomo esos dos rectangulitos de plastilina, le pregunto si hay la misma cantidad, observa, obviamente, deteniéndose en una característica, que es, los dos son rectángulos iguales, ¿sí? Y yo estiro uno, ¿sí? Y le pregunto si hay la misma cantidad y me responde que no, es porque no logra ver o no logra visualizar que en realidad esa plastilina que estiré se podría volver a achicar, ¿sí? A reducir su forma, darle la misma forma anterior, ¿sí? Y en realidad obtengo la misma plastilina. Ese camino de vuelta no logran hacerlo. Ese camino de vuelta se llama reversibilidad. Perdón, reversibilidad. Su pensamiento es irreversible. Lo estiré, no me puedo imaginar que eso que estiré lo puedo volver a poner en la posición original. ¿Se entendió esto? ¿Preguntas? Profe, Sí. es la parte donde dice que les cuesta tener imágenes en movimiento de lo que había mandado el PowerPoint. Poseer Sí, imágenes en movimiento. sí, Eso, tal cual. Es, bien. es pensar, sí, que esto lo puedo volver otra vez a la posición de origen. Y en realidad ahí me doy cuenta de que no agregué ni quité, ¿sí? Si uno hace esta experiencia con un niño de 7 o 8 años, ¿sí? Y uno le pregunta, ¿hay la misma cantidad? Te va a decir que sí. ¿Por qué? Porque vos no le agregaste ni le quitaste nada a la plastilina. Es la misma plastilina estirada. Y si yo digo la misma plastilina estirada, está considerando otras variables. Está mirando otras características. En cambio, en el periodo preoperatorio solo pueden ver una característica. ¿Está? El pensamiento se dice que también es alógico, ¿sí? Porque no puede ver más de una variable. Y entonces, si por ejemplo están en la salita, ¿sí? Y viene la seño de música, y la seño de música les reparte distintos instrumentos a cada niño. A un niño le da una pandereta, a otro le da un toc-toc, a otro le da un tamborcito, a otro le da un triángulo, ¿sí? Los niños reconocen a cada uno de esos instrumentos. Yo tengo una pandereta, yo tengo toc-toc, yo tengo un tamborcito, yo tengo un triángulo, yo tengo una maraca. Ahora, si la señora le dice a alguno de estos niños, niñas, ¿me das tu instrumento?
es muy probable que piensen, yo no tengo ningún instrumento, yo tengo una pandereta. ¿Sí? ¿Qué pasa? No pueden ver más de una variable y no pueden hacer esto de, en cierta manera, estoy hecha perda, lo que nosotros conocemos como clasificar o agrupar, ¿sí? O categorizar, saber que el toc-toc, el triángulo, la pandereta, la maraca, son realmente todos clasificados dentro de un grupo que se llaman instrumentos. Y que yo dentro de los instrumentos puedo tener instrumentos de cuerda, instrumentos de aire, ¿sí? Instrumentos de percusión. Bueno, eso no lo logran. Por lo tanto, se considera que es un pensamiento alógico. No pueden ver más de una variable. Y el último de las características de este periodo preoperatorio es el pensamiento transductivo, ¿sí? Solo piensa de una manera particular, no puede generalizar, no logra hacer generalizaciones, ¿sí? Esto es así para esto, pero no puedo decir que es para todo lo demás. Si la rosa es una flor, la margarita no puedo generalizar y decir que también es una flor. La flor es la rosa, ¿sí? Un ejemplo. Entonces, piensa de manera particular, individual, pero no puede hacer generalizaciones. Que sí lo va a lograr en el siguiente periodo, que es el periodo operatorio concreto. Si hay una de sus compañeras que se le corta. Bueno, no pasa nada. El periodo operatorio concreto, Piaget va a decir, va entre los 7 años aproximadamente hasta los 11 o 12 años, que es la etapa de la primaria. Y es importante que también la veamos para que si ustedes el día de mañana quieren hacer el profesorado de educación primaria o quieren hacerlo paralelo a esto, les reconozcan a ustedes esta materia, si no tengan que hacerla toda otra vez. ¿Ah? Bien, una de las características principales, ¿sí?, es que hay un aumento de esta descentración de su pensamiento. En el anterior, el pensamiento era puramente egocéntrico, se centraba en lo que él pensaba, en ver una sola característica, en ver una sola variable, en ver lo particular, en no generalizar. Bien, en el operatorio concreto, de manera paulatina, esto se descentraliza, ¿sí? Ya logra aceptar otras opiniones, ver desde otros puntos de vista, considerar más variables, considerar más características de los objetos. Pero es un periodo operatorio concreto porque a pesar de todo, necesita el objeto para manipular todavía, ¿sí? Distinto al periodo siguiente, que es el de los chicos de secundaria, que es a partir de los 12 años en adelante, que es el operatorio formal, que no solamente no necesita cosas concretas, sino que otra de las características principales es que dentro del periodo operatorio concreto solo pueden trabajar con cosas reales, ¿sí? En cambio, en el periodo operatorio formal, pueden trabajar con cosas reales, con cosas existentes, pero con también cosas que no existen, ¿sí? Por eso, las hipótesis que se pueden generar en el periodo operatorio formal son distintas a las que se generan en el operatorio concreto. En el operatorio formal, un adolescente puede generar hipótesis de cosas que no existen en la realidad. En cambio, dentro del operatorio concreto, solo pueden generar hipótesis de cosas reales, de cosas que existen en la realidad. ¿Sí? Bien, entonces aumenta esta descentralización o descentración de su pensamiento y eso les va a permitir lograr algo que es fundamental, que es es la reversibilidad. Lo escribí mal, ¿sí? Esto después lo voy a conseguir. Surge el pensamiento reversible. Repito, está mal escrito, tipié mal, ¿sí? Después lo voy a corregir. La descentración
va a producir el pensamiento, tachamos esto, reversible. ¿Qué quiere decir esto? Que puede pensar en más de una variable, que puede pensar en más de un punto de vista. Y va a alcanzar dos logros esenciales. Los va a alcanzar. No quiere decir esto que en los periodos anteriores, ¿sí? En el preoperatorio y en el sensorio motor, esto no se venga gestando, no haya una génesis de estos dos logros esenciales, que por un lado es la seriación y por el otro lado es la clasificación. ¿Preguntas hasta ahora? Silencio, activen sus micrófonos, no pasa nada. ¿Preguntas? Voy muy rápido. No, Bien. profe. Les estoy dando lo más sencillo de Piaget, porque cada uno de estos Piaget profundiza, hay leyes, hay un montón de cosas que no importa. Me interesa que solo sepan esto, ¿sí? Bien. Profe, una duda. Sí, dale. ¿Y te la puedo contestar? Pero nosotros en el jardín, o sea, en este periodo preoperatorio, no es nuestro trabajo intentar que ellos entiendan que todas son flores, aunque ellos no lo piensen. Vos ¿O lo vas a tenemos que decir. dejar así? Sí, vos lo vas a decir. Y Piaget te diría, vos lo podés enseñar, pero todavía no están listos. Y es, mira, ahora voy a hablar de algo muy importante. Durante este periodo, el operatorio concreto, aparece la noción de número. Y ustedes van a decir, pero los nenes de jardín saben contar. ¿Sí? Saben contar. Mínimamente hasta 5, en sala de 5 te cuentan. Mínimamente, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ah? Pero saber contar no es lo mismo que la noción de número. Porque un niño de sala de 5, pongámosle, te cuenta hasta 5, pero si se pierde, vuelve a arrancar desde el 1. Y si yo le pregunto el 4, ¿entre qué número va? Es muy difícil que te sepa decir, va entre el 3 y el 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuentan de manera memorística, pero no aparece esta noción del número en sí y de lo que ese número representa. ¿Sí? ¿Cómo uno se puede dar cuenta de esto? Haciendo una experiencia. Puedo poner, por ejemplo, si sé que sabe contar hasta 5, pongo 5 fichitas, sí, o 5 moneditas iguales. Y hago una fila, ¿sí? Sobre la mesa, a otra fila, y pongo 5. Y le preguntas, en esta, los pones que sean iguales, no tengo ninguna imagen como para mostrarles. Sí, a ver si puedo buscarles de internet. Ya estoy, ¿eh? Puede ser, profe. Yo hice un juego que hice así. Puse para la noción del 0 de los nenes. Puse el 0, del 0 hasta el 1, del 0 hasta el 10. Entonces la tomé a mi hija como ejemplo y mi hija tenía que saber que el 0, le puse los palitos. Sí. Ella tenía que poner el 0 y ella se quedaba así, como que no entendía. Porque el juego era que ella tenía que aprender que el 0 no ponía nada. Entonces la dejaba. Ella sabía los números, pero no sabía las cantidades que había que ponerle en el 1, en el 2, entonces se mareaba. Tal cual. Exactamente. ¿Es así? Sí, se marean, sí. Primero no, el 0 no está incluido, sí, además uno no enseña a contar. Aún si fuese memorístico, uno no le dice 0, 1, 2, uno les arranca a contar desde el 1. Esperen. Ya voy, ¿eh? Estoy buscando en Google en imágenes. Pero no están las que yo busco. A ver si me sirve esta.
No sé si la van a llegar a ver. Si la ven esta de acá. ¿Te aparecen las fichas de colores? Sí, Sí, se ve, profe. Bien. Supongamos que yo les pongo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Y estas 5 que están acá, se las pongo enfrentadas, ¿sí? Una enfrentadita a la otra. Y yo les pregunto, ¿hay la misma cantidad? Ellos pueden llegar a contar y decir 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Porque cuentan de manera automática. Cuando uno los ve que son chiquititos y uno les pone algo, enseguida 1, 2, 3, 4, 5. Y te van a decir que sí. Ahora, si yo las distancio, como están las fichas rojas, ven que están distanciadas, y yo les pregunto, ¿hay la misma cantidad? ¿Sí? Si no está en un periodo operatorio, está en un periodo preoperatorio, ellos van a contar 5, van a contar 5, pero como se guían por una sola característica y ven que acá está más largo, te van a decir que no hay la misma cantidad. Y uno dice, pero contaste hasta 5 acá, contaste hasta 5 acá, ¿cómo que no es la misma cantidad? ¿Sí? No hay noción de número. Si ellos cuentan, si tuviesen la noción de número, cuentan hasta 5, acá por más que estén separados, cuentan hasta 5 y te van a decir, sí, hay la misma cantidad, porque acá hay 5 y acá hay 5. Lo mismo si se los agrupo y se lo pongo todo en un espacio reducido. Y le digo, ¿hay la misma cantidad? Si no hay noción de número, me va a decir, no, no hay la misma cantidad. Pero contó hasta 5 y vio que hay 5 acá y 5 acá. No, pero no hay la misma cantidad, porque acá hay menos. ¿Sí? Es más chiquito. ¿Ah? ¿Se entiende? No hay noción de número todavía. Entonces, en el periodo operatorio concreto, sí aparece la noción de número. Y entonces es más fácil, uno le da una regleta, ¿sí? Y les dice ubica este número, van a saber ubicarlo, van a tener esa facilidad de ubicar los números, no van a necesitar volver a contar desde el 1 para poder llegar a determinado número, pueden empezar desde el anterior o pueden empezar del número que se perdieron y seguir contando hacia adelante. ¿Ah? Hay noción de número a partir de los 6, 7 años, no antes, por más que sepan contar. ¿Y qué es la seriación? Es ordenar los elementos según sus dimensiones, crecientes o decrecientes. ¿Sí? Conjuntos de elementos que se agrupan por diferencia. Y después nosotros vamos a ver que aparecen pequeños indicios de seriación, o lo que yo digo, el preludio de la seriación, en periodos anteriores al periodo operatorio concreto. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Ejemplo, series de objetos por tamaño creciente o decreciente, estructuras jerárquicas como hijo, padre, abuelo. ¿Ah? ¿Cuál es esta génesis de la seriación? Siempre me olvido cómo hacer para que esto... Bien, ¿cuáles son los primeros esbozos? Hay esbozos sensorio-motores. Por ejemplo, cuando un niño de 1 año y medio o 2 años construye una torre de cubos de diferente tamaño, lo más probable es que ponga los más grandes abajo y vaya disminuyendo su tamaño en esa construcción de una torre. ¿Sí? Le doy a un niño de 2 años que haga una torre con 4 cubos, y esos 4 cubos tienen distinto tamaño, uno va a ver que va a poner al más grande abajo, ¿sí? Y entonces eso me está mostrando que hay como un esbozo, ¿sí? Como algo muy chiquitito que está surgiendo y que está relacionado con la seriación. ¿Está? ¿Cómo se da el proceso de seriación y que uno lo va a ver? Primero va a formar parejas. Si uno le da un montón de regletas o de palitos de distinto tamaño, uno se va a dar cuenta que al principio los va a ordenar de a pares, ¿sí? Va a poner uno grande y al lado uno chiquitito, ¿sí? Y entonces los comienza a ordenar, les da cierto orden. Por ejemplo, uno pequeñito con uno grande.
pero que no se coordinan entre sí, no toma todos los elementos para seriar en una sola escalera, sino que los va a tomar de a pares. Yo les doy 5 palitos de distinto tamaño y los va a ordenar de a 2. Siempre va a comparar uno con el que está al lado. No va a ordenar toda la serie completa. A eso se le llama forma de parejas o pequeños conjuntos. Luego vamos a ver, a medida que va avanzando el tiempo, que va a hacerlo por tanteo empírico. Es decir, ordena las regletas mediante regulaciones semi-reversibles aún no operatorias. Ver si tiene en cuenta la línea de base. Los va a ordenar, pero no va a tener en cuenta en estos palitos que en realidad para poder ordenarlos tiene que apoyarlos todos sobre una base. ¿Sí? No lo hace, los va a ordenar, pero sin una base de apoyo, y eso va a producir ciertos errores. Y luego va a tomar un método que se llama sistemático para ordenar. Va a buscar de a 2 por comparaciones, de tal modo que una regleta cualquiera es mayor que la precedente y al mismo tiempo menor que la siguiente. Podríamos decir que, por ejemplo, A es mayor a B, B es mayor que C, C, ¿sí? Las va haciendo, las va comparando uno a uno y las va a lograr ir ubicando. Podríamos decir que la regleta E es mayor que la D, que C, que B y que A, y al mismo tiempo E es menor. Bueno, todo este tipo de cosas las va a ir haciendo de a poco. A partir de los 6, 7 años en adelante, si agregamos y yo le doy una que no está incluida en esa serie original que le di, la va a poder ubicar. ¿Sí? Si las ordenó de mayor a menor, tomando una base de apoyo a esos palitos o regletas que yo le di de distinto tamaño, si yo le agrego, le di 5 y le agrego una sexta, a partir de los 6, 7 años va a poder saber dónde ubicarla a esa que le di extra y que originalmente no estaba en este conjunto de palitos que yo le di. ¿Sí? Entonces, desde el periodo sensorio-motor aparecen ciertas cosas que me está diciendo que está construyendo esto tan importante que es la seriación. ¿Preguntas? Profe. No, Sí. Profe. Sí, Entonces todas estas cosas las vamos a ver cuando le empecemos a enseñar, digamos, matemática a los chicos. Lo O sea, van en a otras ver. áreas ya. Todo esto lo van a ver. Lo van a ver en los juegos, cuando juegan, cuando ordenan, ¿sí? Ciertos objetos. Van a ir viendo todo esto que se va a ir dando muy de a poco. Que no está mal, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, Piaget les diría, en su nivel de desarrollo, ellos logran hacer esto. Pero está bueno que logren hacer esto, porque después de pasar de esto, de formar parejas, van a poder ampliar un poquito su visión y poder tomar otras cositas que le van a permitir darse cuenta que si los pongo a estos palitos, los ordeno en una base de apoyo, estos palitos voy a poder compararlos mejor, ¿sí? Pero van a ir viendo todas estas cosas y ustedes van a poder ir trabajando, ir estimulando, ¿sí? Algunos lo van a lograr antes, ¿sí? Quizás ya en sala de 5 van a ver que algunos lo van haciendo y otros no, pero que no lo hagan no está mal, ¿sí? Ya lo van a lograr cuando alcancen el periodo operatorio, ¿sí? Había alguien que quería entrar y ahora no la puedo hacer entrar porque no me permite. Yo, profe, era porque se me está gastando la batería, entonces tengo que entrar, pero todavía no, cuando se me termine la batería ya. Bueno, dale. Igual se nos va a acabar el tiempo, nos queda 2 minutos. Antes de pasar a clasificación, vamos a hacer así. Nos vamos a desconectar, ¿sí? Y nos vamos a volver a conectar, ¿ah? Porque vamos a empezar a usar todo el tiempo que podamos cada vez que nos conectemos. ¿Les parece? Sí, profe.
Entonces nos vamos a quedar acá, yo dejo de grabar, saben que todo esto queda, ¿sí? Y vamos Sí. a volver a entrar al link.